Muy bien, pues este video es para explicar algunos conceptos relacionados con espacios vectoriales como tal. Ya se ha platicado en las sesiones que hemos tenido por videollamada que el concepto de vector se puede ver desde varios enfoques y que se amplía cuando uno habla ya de este concepto de espacios vectoriales y que los elementos que forman parte de un espacio vectorial pues se les pueden llamar vectores. Bueno, como dice aquí la diapositiva, bueno, pues un espacio vectorial es un conjunto distinto del vacío, es muy importante, es un conjunto no vacío, le podemos llamar de cualquier forma, pero bueno, vamos a convenir en llamarle, en denotar este conjunto como E, sea E mayúscula, un conjunto distinto del vacío, provisto, pues esto es algo que igual ya se había comentado en las sesiones pasadas, de una regla para sumar elementos, es decir, se define la suma de elementos de ese conjunto. Si x, y son elementos de ese espacio vectorial, se pueden sumar de tal forma que la suma da otro elemento de ese espacio vectorial. En otras palabras, estamos diciendo que la suma es cerrada para este conjunto, para este espacio vectorial. Y además proveemos una regla para multiplicar un elemento de este espacio, un elemento x del espacio E, por algún escalar alfa, perdón, lambda, donde lambda es un número real cualquiera. Entonces se define la suma de dos vectores de ese espacio vectorial y la multiplicación de un vector por un escalar. Si existe entonces un conjunto no vacío donde se pueden definir estas dos operaciones, diremos que el conjunto E es un espacio vectorial real siempre y cuando cumpla con 10 características o 10 propiedades que son las siguientes. Primero, pues justo lo que habíamos dicho. Dada la suma, definida la suma de elementos de ese espacio vectorial, la suma tiene que ser cerrada, cada que se sumen dos elementos de ese espacio vectorial tiene que dar otro elemento del espacio. La suma debe ser conmutativa, la suma debe ser asociativa, debe existir el elemento neutro para la suma dentro de ese espacio vectorial, debe existir un vector cero, tal que ese vector cero más cualquier elemento de ese espacio vectorial me siga dando el mismo elemento, neutro aditivo, y el inverso aditivo. Para todo elemento de ese espacio vectorial debe existir su inverso aditivo, tal que la suma de cualquier vector con su inverso aditivo me dé el neutro aditivo, ¿no? Estas propiedades, de hecho, les deben resultar o les deben sonar muy familiares porque son propiedades que han visto anteriormente para otros conjuntos. Ok, pero dije que era una lista de 10. Las primeras 5 propiedades se deben cumplir con respecto a la operación que definimos como la suma. Pero está la otra operación. Dijimos que además de poder sumar dos elementos de ese espacio vectorial, también se puede multiplicar un elemento de ese espacio vectorial por un escalar. Entonces, para esta operación de multiplicar por un escalar se deben cumplir las siguientes propiedades. Para todo escalar, para todo elemento de los reales, que va a ser un escalar para nosotros, y para todo vector de ese espacio vectorial, debe ocurrir que el producto de ese escalar por cualquier elemento de E siga perteneciendo a E. En otras palabras, esta operación también tiene la propiedad de cerradura, ¿no? Cualquier escalar por cualquier elemento de ese espacio vectorial me tiene que seguir dando un elemento del mismo espacio vectorial. Si defino dos escalares, aquí lambda y mu son cualesquiera dos escalares, se debe comportar así el producto. La suma de lambda más mu multiplicado por algún elemento de ese espacio vectorial se debe poder distribuir de esta forma, ¿no? Se podría decir que es una especie de propiedad distributiva para la suma de dos escalares multiplicados por un vector, por un elemento de ese espacio vectorial. Y aquí sería una propiedad análoga, pero ahora sería cuando yo sumo dos elementos de ese espacio vectorial y los multiplico por un escalar lambda. Se debería poder distribuir la suma de esta forma.
O sea que es más o menos una manera de ver la propiedad distributiva, pero al sumar dos escalares y multiplicarlos por un vector, o al sumar dos vectores y multiplicarlos por un escalar. También se debe cumplir esta propiedad si en vez de sumar yo multiplico dos escalares y esos dos escalares luego los multiplico por un elemento del espacio vectorial, también se debe poder de alguna manera distribuir o agrupar de esta manera la misma operación. Y la quinta propiedad, si el escalar es 1, si lambda es 1, 1 por lambda, perdón, 1 por cualquier elemento de ese espacio vectorial me tiene que seguir dando el elemento de ese espacio vectorial que yo elegí, o en otras palabras, entre comillas podríamos decir que es el neutro multiplicativo en el caso de esta operación. El 1 es el neutro multiplicativo, el escalar 1 por cualquier vector no lo afecta. Bueno, esta es una pregunta interesante porque, bueno, las matrices 2 por 2 queda claro que se pueden definir de esta manera en general. Por ejemplo, esta matriz A representa a todas las matrices 2 por 2. Fíjense que ya no estoy hablando particularmente de vectores de R2 o de R3, es decir, yo me podría hacer la pregunta de si, por ejemplo, este es un elemento cualquiera de R2, donde A1 y A2 serían escalares o números reales. Este sería un elemento de R3, ¿no? Creo que queda bastante claro que cualquier elemento de R2 y cualquier elemento de R3, o en general, más que cualquier elemento, me refiero a esos conjuntos. El conjunto al que denominamos R2, que se refiere a cualquier par ordenado de esta forma, donde A1, A2 son números reales, y cualquier elemento de este conjunto R3, que son ahora ternas ordenadas, donde A1, A2 y A3 son números reales, tanto el conjunto al que llamamos R2 como el conjunto que llamamos R3 cumplen con las 10 propiedades antes descritas y por eso decimos que R2 es un espacio vectorial o R3 lo es. Y pues tan es así que les llamamos vectores de R2 o vectores de R3, pero la pregunta sería si ahora objetos que ya no son propiamente vectores, objetos como este, será una matriz 2 por 2, bueno, será el conjunto de matrices cuadradas 2 por 2 un espacio vectorial. Bueno, queda claro que vamos a poder decir que sí, si cumple con estas 5 propiedades para la suma de matrices 2 por 2 y si cumple con estas 5 propiedades para el producto de matrices 2 por 2 por escalares. Entonces, en otras palabras, para contestar la pregunta, como dice aquí, se debería verificar que todas las matrices 2 por 2 satisfacen las 10 condiciones. Y bueno, lanzamos otra pregunta adicional aquí. Decimos que si las funciones continuas de una variable real serán un espacio vectorial, ¿sí? Una forma de representar, ¿no? No la más precisa, pero digamos que esta forma de representar a las funciones continuas de una variable real, ¿no? ¿Serán todas estas funciones un espacio vectorial? Pues sería una pregunta análoga y si cumplen el conjunto de las funciones continuas de variable real con las 10 propiedades que se han mencionado, pues se debería considerar también un espacio vectorial. Ok, otro concepto sumamente importante es el de combinación lineal. Bueno, vamos a tratar de dar una definición más o menos clara. Sea Z un elemento de un espacio vectorial, por ejemplo de R2 o de R3 o de las matrices 2 por 2 si es que las matrices 2 por 2 conforman un espacio vectorial, ¿no? O de los números complejos si es que los números complejos conforman un espacio vectorial. Se dice que Z, se dice que este elemento es una combinación lineal de otros. Z, que es un elemento de ese espacio vectorial, le podemos llamar vector,
sería una combinación lineal de otros vectores que también pertenezcan a ese mismo espacio si existen n escalares alfa, alfa sub 1, alfa sub 2, etcétera, tal que esto ocurra. En otras palabras, si esto es posible, si podemos expresar z como la suma de todos esos vectores multiplicados por esos escalares, si hay forma de encontrar los escalares adecuados que multiplicados por estos vectores y sumados todos me den z, si eso se cumple, decimos entonces que z es una combinación lineal de los vectores x sub 1, x sub 2, etcétera, etcétera. A ver, veamos este ejemplo, ¿no? Vamos a darle sentido a lo que estamos diciendo. Cuando me piden escribir al vector 3,2 de R2, bueno, aquí está, este es el espacio vectorial en este momento que nos interesa, ¿no? R2 es un conjunto no vacío cuyos elementos cumplen todo lo que dijimos de los espacios vectoriales. Y el vector 3,2 es un elemento de ese espacio vectorial, ¿no? Lo podríamos denotar como z, el vector z de R2, 3,2. Este vector pertenece a R2. Y queremos ese vector expresarlo como una combinación lineal, primero de los vectores unitarios y, j también de R2. Después, como una combinación lineal de los vectores 1,1 y menos 2, menos 2. Después queremos expresar ese vector z de R2 como la combinación lineal de los vectores 3,9 y menos 1, menos 3. Y por último nos gustaría expresarlo como una combinación lineal de sí mismo. Ya definimos en la diapositiva anterior que es una combinación lineal. Entonces, si encontramos los escalares alfa que satisfagan la definición de combinación lineal y el vector z para nosotros, que sería el 3,2, se puede expresar como combinación lineal de los que nos piden, pues estaríamos haciendo lo que nos pide este problema o este ejercicio. A ver, inciso A. Los vectores unitarios i, j de R2, pues aquí están, el 1,0, el 0,1. Nuestro vector z, en este caso sería 3,2. Y entonces expresar z como una combinación lineal de los vectores unitarios equivale a escribir esto, miren. El vector z, es decir, el vector 3,2, tendría que ser igual a un escalar que no conocemos multiplicado por el vector unitario i, más otro escalar que no conocemos multiplicado por el vector unitario j. Bueno, pues como sabemos qué significa todo esto, pues lo escribimos. En otras palabras, multiplico alfa 1 por el vector unitario i. Esto es alfa 1 por i, estarán de acuerdo, ¿no? Me quedaría alfa 1,0, esto es un vector. Y multiplico alfa 2 por j obteniendo esto, 0, alfa 2, y eso lo igualo al vector z, que es 3,2. De aquí se sigue fácilmente. Esto implica que alfa 1 tiene que valer forzosamente 3 y alfa 2 tiene que valer forzosamente 2. Es la única solución posible y la respuesta es, pues sí pudimos. Sí pudimos expresar el vector z como una combinación lineal de los vectores i, j, y los escalares que necesitamos son justamente estos. Cosa curiosa. Queríamos expresar el vector z 3,2 como una combinación lineal de los vectores unitarios y justo los escalares que necesito tienen que valer 3 y 2. 3 el que multiplica al vector i y 2 el que multiplica al vector j. Eso en términos generales es muy fácil de entender por qué ocurre. De hecho, yo lo podría plantear como un caso general, ¿no? O sea, si el vector z de R2 es este, z1, z2, la combinación lineal con los vectores unitarios quedaría de la siguiente forma. Sería alfa 1 por el vector i más alfa 2 por el vector j igual al vector z. De tal manera que siempre se tiene solución y siempre llegamos a la conclusión de que alfa 1 tiene que valer la componente en x del vector z
y alfa 2 tiene que valer la componente en y del vector z. Eso es finalmente a lo que... Eso es lo que estamos viendo en el inciso A, era un caso particular. Ahora, inciso B más interesante. Queremos expresar el mismo vector z como una combinación lineal del vector x1, que debe valer 1,1, y del vector x2, que debe valer menos 2, menos 2. Bueno, pero la definición es la misma, entonces lo escribimos. Es decir, z, que es 3,2, tiene que ser igual a alfa 1, aquí está, alfa 1 que multiplica al vector 1,1, más alfa 2 que multiplica al vector menos 2, menos 2, y eso tendría que darme el vector z, de tal manera que, haciendo la multiplicación de escalares por vector, que sabemos cómo se hace, obtendríamos esto. Obtendríamos un vector cuyas componentes serían alfa 1, alfa 1, más otro vector cuyas componentes tendrían que ser menos 2 alfa 2, menos 2 alfa 2, y eso me tendría que dar el vector z 3,2. Bueno, ¿eso qué implica? Eso implica que si yo sumo estos dos vectores, sería componente en x con componente en x, es decir, alfa 1 menos 2 alfa 2, que es lo que aquí tenemos, me tendría que dar la componente en x de z. Por eso decimos alfa 1 menos 2 alfa 2 tendría que ser igual a este 3, y luego componentes en y sería alfa 1, porque también es la componente en y de este vector, menos 2 alfa 2, tendría que darme la componente en y del vector z, que es 2, aquí está. Alfa 1 menos 2 alfa 2 igual a 2. Luego, ¿qué ocurre? Pues que cuando queremos resolver este sistema de ecuación, porque esto es un sistema de ecuaciones lineales, si se dan cuenta, necesito resolver este sistema. Alfa 1 menos 2 alfa 2 igual a 3, y alfa 1 menos 2 alfa 2 igual a 2. Sea cual sea el método que quieran usar para resolverlo, van a llegar a la conclusión de que este sistema es inconsistente. Ejemplo, si aquí yo directamente sumo las dos ecuaciones, llego a una inconsistencia, 0 igual a 1, lo cual significa que el sistema no tiene solución. Es decir, en otras palabras, no existen escalares alfa 1 y alfa 2 tales que yo pueda lograr la combinación lineal. Entonces, bueno, en este momento sería tal vez buena idea, voy a salir del modo presentación, para representar en este caso geométricamente lo que ha ocurrido. Vamos a ver. Primero tenemos un vector de R2, que es el vector Z, que es el vector que va del origen al 3,2. Bueno, voy a definir primero no un vector, sino un par ordenado. Ahí está, el par ordenado 3,2. Espero esto sea... la intención es que sea ilustrativo. Es decir, lo que ocurrió al querer resolver ese sistema de ecuaciones, aquí se tendría que ver claramente en una interpretación geométrica que fue lo que ocurrió. Entonces ahí está, el origen es el 0,0, y entonces voy a mandar un vector. Ahorita le cambiamos el nombre para que se llame z, pero voy a dibujar el vector que va del origen al punto B, que es el punto 3,2, y para GeoGebra este ya es un vector, pero le puso como nombre por default el vector u, y yo le voy a renombrar como el vector z. Ok, tiene que ser z mayúscula, porque para GeoGebra z minúscula pues lo relaciona con los ejes coordenados, ¿no? En la vista de 3 dimensiones, ahí está. Entonces, bueno, no hay ningún problema. Le ponemos z, pero z mayúscula. Entonces, el vector z es el vector 3,2. Y luego, si ustedes recuerdan, queremos expresar este vector como una combinación lineal de los vectores 1,1 y el vector menos 2, menos 2. Voy
este no lo definí bien, era menos 2, menos 2, yo definí otro, menos 2, menos 2. Ahora sí, voy a representar los vectores. En este caso, el vector que va del origen al punto C, que sería el vector 1,1, y el vector que va del origen al punto D, que sería el vector menos 2, menos 2. Aquí nos podemos dar el lujo de acercarnos un... Ya me salí de rango, pero ahorita regreso. Pero el asunto es que nos da pie a representarlo así. A ver, entonces no perdamos de vista esto. El vector z, es más, incluso el vector z lo voy a cambiar de color. El vector z lo voy a poner en azul. Ahí está. El vector z en azul queremos representarlo o queremos que sea una combinación lineal de los dos vectores que voy a marcar igual en otro color. Los voy a marcar en rojo, si les parece. A ambos. Que son los vectores 1,1 y menos 2, menos 2. Entonces, ¿por qué cuando quise resolver el sistema de ecuaciones lineales no se pudo y llegué a la conclusión de que entonces el vector azul no puede ser una combinación lineal de los vectores rojos? Bueno, creo que aquí en la vista gráfica, y por esa era la intención de hacerlo, pues se ve claramente. Si yo sumo múltiplos, porque multiplicar un vector por un escalar es obtener sus múltiplos, ¿no? Si yo sumo múltiplos de los dos vectores en rojo, dado que uno ya es múltiplo del otro, es decir, el vector menos 2, menos 2 es un múltiplo del vector 1,1. Entonces, si yo sumo múltiplos de esos dos vectores cuando uno ya es de por sí múltiplo del otro, lo único que voy a obtener van a ser más vectores que vivan en esta línea. ¿Sí me explico? Sumar un múltiplo del vector 1,1 con otro múltiplo del vector menos 2, menos 2, como son vectores que tienen la misma dirección porque uno ya es múltiplo del otro, solo me generan vectores en esta dirección. No hay forma de que me generen el vector azul, que va en una dirección distinta. Esa es la razón por la cual, y regreso ahora a la presentación, esa fue la razón por la cual al querer resolver el sistema de ecuaciones dado en el inciso B, pues no fue posible. Llegamos a la conclusión de que ese sistema de ecuaciones lineales, el que se forma con esta ecuación y con esta, no tiene solución. Geométricamente son dos vectores que al quererlos sumar ya son múltiplos uno del otro y con esos no voy a poder generar al vector 3,2 que no es múltiplo de ellos. Ok, bueno, regreso rápidamente a lo que nos preguntaban, es decir, agotamos, por así decirlo, el inciso A y el inciso B. Quedaría pendiente el inciso C y el inciso D. Expresar el vector 3,2 como una combinación lineal de estos dos o como una combinación lineal de sí mismo. Bueno, creo que el inciso C es más o menos evidente. Resulta que el vector 3,9 es un múltiplo del vector menos 1, menos 3, si se dan cuenta. Es decir, si tengo el vector de R2 menos 1, menos 3 y lo multiplico por el escalar menos 3, obtengo el vector 3,9. Entonces, ¿eso qué significa? Estos dos vectores, al igual que en el inciso anterior, ya son uno múltiplo del otro. Si estos vectores no llevan la dirección del vector 3,2, lo que todo parece indicar que no, porque para este vector, pues cuando su componente en x vale 3, su componente en y vale 9, y yo quiero un vector cuya componente en x sea 3 y la de y sea 2. Entonces, claramente se ve, ya sin plantearlo,
que no será posible. Ahora, expresarlo como una combinación lineal de sí mismo, ese es algo interesante y lo podemos hacer aquí mismo. Sería z, como solo tengo un vector, sería un solo escalar alfa por el x, pero x es igual a z, ¿no? Porque estamos usando el mismo. Eso significaría que el vector 3,2 yo quiero verlo como un escalar alfa por el vector 3,2. Si resuelven este sistema de ecuaciones, que es muy sencillo, pues de hecho se darán cuenta que sí hay solución, y la solución es que alfa valga 1, por lo cual ese vector 3,2 que pertenece a R2 sí se puede poner como una combinación lineal de sí mismo, y la forma de lograrlo es que el escalar valga 1. Ok, bueno, continuamos entonces. Ahora sí. No, ahí ya me estoy adelantando. Pregunta, ¿es el vector 5,2,3 una combinación lineal de los anteriores vectores, el 1,2,3, el menos 2,0,1 y el 3,-3,1? Bueno, podríamos, y de hecho lo voy a intentar, podríamos darle una interpretación geométrica otra vez. Me voy a GeoGebra, pero ahora me voy a la vista 3D. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Quiero expresar al vector, regreso rápidamente para volver a ver los datos. Quiero expresar al vector 5,2,3 como una combinación lineal de esos otros tres. Bueno, ok, primero empiezo por representar al vector 5,2,3. Entonces, bueno, primero haré lo convencional, es decir, primero voy a pedirle a GeoGebra que me marque como un punto la intersección de los tres ejes, es decir, el punto 0,0,0. De hecho, le voy a cambiar el nombre para que sea el punto O. Ok, ahora sí, voy a mandar el punto 5,3,2. Este no es un vector, o al menos no lo es para GeoGebra. Este es un punto 5, 3, 2. Y esto solo lo hago para, ahora con la instrucción de vector, pedirle que nos grafique el punto que va del origen al punto A. Este es entonces, ya no le va a cambiar el nombre, lo voy a dejar como lo nombra GeoGebra por default, pero sería para nosotros el vector Z. En otras palabras, este es el vector que yo quiero ver como una combinación lineal de otros. ¿Sí? Este ya es un vector de R3. Y quiero, repito, verlo como una combinación lineal de otros vectores. ¿De qué vectores? Ok, vamos a ver. ¿De qué vectores? Del 1, 2, 3, menos 2, 0, 1 y 3, menos 3, 1. Bueno, ¿qué les parece si primero represento los puntos? 1, 2, 3. No lo escribí. Ahí está. Entonces, uno de los vectores tiene que ir del origen ahora al punto B. Ahí está. Ese sería uno de los vectores con los que quiero formar la combinación lineal. El otro sería menos 2, 0, 1. Entonces puedo graficar primero el punto. Menos 2, 0, 1. Que ese es el punto C. Entonces trazo el vector que va del origen al punto C. Ahí está. Repito, para nosotros el vector Z sería U. Sería el vector que queremos expresar como una combinación lineal de este 1, 2, 3 y de este menos 2, 0, 1.
y faltaría uno más, que sería el 3, menos 3,1. 3, menos 3,1. Primero lo defino como un punto, en este caso sería el punto D, y ahora trazo el vector que vaya del origen al punto D. Ok, a ver, voy a hacer algo que a ver si visualmente ayuda. El vector U, que es el que me interesa ver como una combinación lineal, otra vez lo pongo en azul e incluso con un grosor de trazo mayor. Bueno, no tanto. Y los otros vectores, bueno, uno lo voy a dejar en negro, otro lo voy a cambiar a rojo y otro lo voy a cambiar, no sé, a verde. Los voy a quitar un poquito, bueno, la vista algebraica. Entonces miren, quisiera yo lograr que el vector azul fuera una combinación lineal de los otros tres vectores que ahí se ven en pantalla, ¿no? En color negro, rojo y verde. De momento pareciera de hecho que no, pues que no hay forma, ¿no? Es decir, no pareciera tener el vector azul mucho que ver con los vectores negro, rojo y verde. Pero recuerden que la combinación lineal implica que yo multiplique a esos vectores por escalares y luego los sume para ver si logro obtener el vector azul. Entonces ahora repito, le quise dar primero la interpretación geométrica. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a definir tres escalares, los voy a definir por medio de deslizadores. Voy a definir los escalares que serían alfa 1, alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3. Esto lo estoy haciendo en la vista gráfica 2, que es donde, en la vista gráfica 2D, que es donde yo puedo representar deslizadores. Aquí están estos tres deslizadores. Ahora, ¿por qué he definido tres deslizadores o para qué me van a servir? Ahora lo que voy a hacer es multiplicar los vectores negro, rojo y verde por cada uno de estos escalares, bueno, respectivamente. Es decir, el vector negro se llama V, entonces voy a multiplicar el escalar alfa 1, eso voy a hacer aquí la operación algebraica, alfa 1 por el vector V. Fíjense, obtengo, aquí de hecho ya obtuve un nuevo vector que sigue siendo igual a V porque pues alfa 1 vale 1. Pero ahora notemos esto. ¿Qué pasa si yo empiezo a modificar los valores? Ahí está, miren. Es decir, pues multiplicar alfa 1 por V, pues es lo que empiezo a obtener. Empiezo a obtener múltiplos del vector V. Luego haré lo análogo con el vector W, que es el vector en rojo, pero ese lo voy a multiplicar por el escalar alfa 2. No tiene que ser el mismo, recuerden la definición de combinación lineal. Alfa 2 por el vector W. Y también, ahorita aparentemente no pasó nada. Obtuve un vector que sigue siendo W, pero es porque alfa 2 vale 1. Si yo modifico, ahí está, miren. Si yo modifico los valores de alfa 2, obtengo múltiplos del vector rojo. Y por último, multiplicaré el vector verde, que GeoGebra al vector verde le llamó A minúscula. Voy a multiplicar el vector verde llamado A minúscula por el escalar alfa 3. O bueno, estrictamente hablando sería alfa 3 por A, pero es conmutativo este producto. Es decir, un escalar por un vector es un producto conmutativo, ¿no? Ahí se los dejo de tarea. Y otra vez, obtengo un vector que no es diferente al vector en verde, al vector A, pero eso es porque ahorita alfa 3 vale 1. Si yo le modifico, empiezo a obtener los múltiplos. Entonces fíjense, en realidad los que me interesan para la combinación lineal son los últimos tres vectores que aquí veo en la vista gráfica, es decir, B, C y D, porque esos ya son los vectores
que me dio el problema multiplicados por 3 escalares. Entonces voy a sumar b más c más d. Literal, obtengo un nuevo vector. El vector que estoy obteniendo, a ver, vamos a identificarlo, es este. Lo voy a cambiar a otro color también. Voy a seleccionar para cambiarle de color, porque está en negro. Ahorita hay muchos en negro. Le voy a poner este color como turquesa, pero no cambié el color del vector. Voy a regresar mejor a la vista gráfica para hacerlo bien, para seleccionar el vector. La vista algebraica quise decir. No sé, parece que sí lo había hecho bien. Ese vector turquesa, debería verse en color turquesa, es la combinación lineal. Vamos a ver si la vemos mejor moviendo de posición la vista 3D. Ahí estoy ya en la vista 3D, vamos a rotarla. Ahí está, sí, ahora se ve bastante bien. Entonces, a ver si esto queda claro. Yo espero que sí. Si se acuerdan, el vector azul es el que yo quiero obtener como una combinación lineal de otros tres. ¿Cuáles eran esos tres vectores? El rojo, el verde y el de color negro. Ahorita ya hay varios de color negro que son los múltiplos. Entonces, realmente el rojo, el verde y el negro, los primeros tres ya no me interesan tanto, sino sus combinaciones, sino su combinación lineal. De hecho, fíjense que los voy a ocultar. E incluso voy a ocultar porque ya hay muchas flechas ahí. Finalmente sí sabemos lo que está ocurriendo. Ahí me faltó ocultar el verde, perdón, me regreso a ocultarlo. Nada más quiero ver dos vectores, literal quiero ver en la vista 3D dos vectores. Miren, bueno, perdón, oculté el que quiero como combinación lineal, ese no lo debo ocultar, el vector original, ahí está, el azul. Ahora sí, miren, el vector azul quiero obtenerlo como una combinación lineal de los que yo oculté. Entonces, si yo le empiezo a mover a los escalares, el vector turquesa es la combinación lineal. Si yo logro encontrar los escalares adecuados, más o menos, tal vez no lo he logrado todavía, de hecho no lo he logrado tal cual, pero la idea que quiero que se entienda es la siguiente. Miren, ahí he logrado que más o menos se empiecen a aparecer. Cuando yo empiezo a mover los escalares, empiezo a obtener un montón de nuevos vectores como combinación lineal de los tres que me dio el problema. Cuando yo entonces, ahí más o menos, es un poco lo que quisiera que se queden con esta idea. Cuando encuentro los escalares adecuados, de tal manera que al sumarlos, al multiplicarlos por los vectores y sumarlos me den el vector azul, yo habré logrado la combinación lineal. Entonces esto desde la interpretación un poco geométrica. Por ejemplo, ahí pues pueden ver que dependiendo cómo le voy moviendo yo a ese escalar, como que se empieza a aparecer, pero después ya no tanto. Aparte pues está el rango que le puse a cada escalar, que yo le puse de menos 5 a 5, ¿no? Y no sabemos exactamente cuánto debe valer cada escalar, tal vez no tienen que valer esos, tal vez no los tres tienen valores de menos 5 a 5. Pero esa es la idea de lograr una combinación lineal desde el punto de vista geométrico. Ahora veámoslo desde el punto de vista algebraico. Regreso por eso a la presentación. Y a ver, la pregunta era, me regresé mucho, de repente esto no reacciona. Ahí está, a ver, la pregunta era, ¿es el vector 5,2,3 una combinación lineal de los otros? Este vector es el que en GeoGebra estaba en color azul. Y luego yo ya grafiqué estos
definí escalares, los multipliqué a estos vectores por 3 escalares diferentes y los empecé a sumar y a ver diferentes combinaciones, de manera que la combinación lineal de estos tres yo quería ver si me podía dar más o menos exactamente en el ejercicio de GeoGebra. Pues no lo logré exactamente en algún momento, pero yo lo que quiero que se entienda es la idea de lo que uno plantea ahora algebraicamente. Se plantea la combinación lineal, esa es fácil. Debe existir un escalar alfa 1, ahí está, que multiplicado por el vector 1, 2, 3, más otro escalar alfa 2 que multiplicado por el vector menos 2, 0, 1, más otro escalar alfa 3 que multiplicado por el vector 3, 3, menos 1, me dé el vector que yo quiero. Pero yo no sé si eso sea posible, a veces no tiene por qué ser posible. Bueno, si hacemos la cuenta, sabemos hacer la multiplicación de escalares por vectores, obtengo estos tres vectores. Y la suma de estos tres vectores pues la tengo que igualar al 5,2,3. De tal manera que obtengo este sistema de ecuaciones lineales. O sea, realmente es lo que obtengo. Obtengo un sistema de ecuaciones lineales que, si tiene solución, estaría yo encontrando los escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Si es que existen, los encontraría resolviendo este sistema. Aquí quiero hacer notar que este sistema pues, se puede resolver de varias formas, como ustedes saben. Una de ellas es como la matriz aumentada del sistema, es decir, bueno, lo voy a escribir acá en la parte superior derecha. Queda claro que aquí las incógnitas son los escalares, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Entonces escribiría yo la matriz de coeficientes, que sería la que estoy escribiendo acá en la parte superior. Pero sería como matriz aumentada, ¿no? A veces se le pone, no es forzoso ni muchas veces recomendable, pero a veces se pone una como línea vertical que separe los coeficientes de las incógnitas separado de los resultados. Una forma sería escribir la matriz aumentada del sistema, es tratar de escalonarla si es que es posible, porque yo sé que al escalonarla encuentro la solución de las incógnitas, es decir, encontraré los valores de alfa 1, alfa 2, alfa 3. Otra forma, sin embargo, es la que aquí va a aparecer. Este sistema de ecuaciones lineales se puede escribir en forma matricial de esta manera, como la matriz de coeficientes, le voy a llamar a mayúscula, por la matriz de incógnitas, que le voy a llamar X mayúscula. Aquí ya no lo estoy viendo como vectores, estos son matrices. Es decir, no lo estoy viendo como vectores de R3, lo estoy viendo como matrices. En este caso la matriz A es una matriz 3×3, que corresponde a la matriz de coeficientes del sistema. La matriz X es una matriz 3×1, que corresponde a la matriz de incógnitas, que son los escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y eso lo tengo que igualar a otra matriz tamaño 3×1, que sería la matriz de resultados. En este caso, pues sí, es el vector que quiero como combinación lineal, pero aquí visto como una matriz 3×1. Y yo sé que este sistema tiene solución. Bueno, una forma de saber si tiene solución es estudiar el determinante de la matriz A. Si el determinante de la matriz A, de esta matriz de coeficientes, que dicho sea de paso, si ustedes lo observan, la matriz de coeficientes no es otra cosa más que, fíjense, su primer columna equivale al primer vector, al 1, 2, 3. Su segunda columna equivale al segundo vector, al menos 2, 0, 1. Y su tercer columna, la columna 3 de la matriz, equivale al otro vector que teníamos. O dicho en otras palabras, la matriz que se puede formar con los vectores que me dieron como dato, pero escritos como sus transpuestas, escritos como columnas, esa matriz que ahora obtengo, si tiene determinante distinto de 0, significa que este sistema tiene solución única. Tiene solución y es única, ¿no? Esas son cosas que se estudiaron en espacios vectoriales 1. Y si sí tuviera solución, es decir, si el determinante de A distinto de 0 tiene solución única, y una forma de encontrar la solución, es decir, una forma de encontrar la matriz X, sería multiplicando en lado izquierdo y lado derecho por la matriz inversa. Es decir,
X sería A inversa por B. Del lado izquierdo ya sabemos que A inversa por A daría la matriz identidad, y eso multiplicado por la matriz X, pues queda solamente la matriz X. Esta sería una forma de hallar la solución de este sistema de ecuaciones lineales y por lo tanto de hallar estos tres escalares, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, y por lo tanto concluir que este vector, el 5, 2, 3, sí es una combinación lineal de los vectores 1, 2, 3, menos 2, 0, 1 y 3, menos 3, 1. Repito, en la parte de GeoGebra, de la parte de la representación gráfica, pues es un poco entender eso. Que siempre que yo logre con múltiplos de los vectores que me dan formar el otro o encontrar el otro, pues significa que sí es una combinación lineal. Ok, continuamos. Se dice que un conjunto de vectores que pertenecen a un espacio vectorial generan, fíjense el concepto, ¿no? Se dice que los vectores x1, x2, etcétera, etcétera, xn, generan un espacio vectorial o son un sistema generador de ese espacio vectorial si para todo elemento de ese espacio vectorial podemos encontrar n escalares, desde alfa 1 hasta alfa n, tales que esto ocurra, o en otras palabras, si ven esto, vuelve a ser muy parecido a la definición de combinación lineal. Dicho en otras palabras, un conjunto de vectores generan a todo un espacio si cualquier otro vector de ese espacio es una combinación lineal de esos vectores. Es una forma distinta de decirlo. Vean qué importante es el concepto entonces de combinación lineal. Regresando, lo pondré aquí como ejemplo. Para R2 tenemos los vectores unitarios I y J. Y voy a tomar un elemento cualquiera de R2, lo voy a representar de esta forma. Este es un Z cualquiera de R2. Si yo siempre puedo encontrar escalares alfa 1 y alfa 2 que logren esto, es decir, si hay un escalar alfa 1 multiplicado por I más un escalar alfa 2 multiplicado por J que me dan el vector que yo quiero, esos vectores I y J son entonces un sistema generador de todo R2. Y bueno, resulta ser que es muy claro que sí lo son. ¿Por qué? Porque multiplicar alfa 1 por I me daría alfa 1,0 y multiplicar alfa 2 por J me daría 0, alfa 2. Y este sistema siempre tiene solución, y la solución es alfa 1 igual a x1 y alfa 2 igual a x2, como pueden ver. Pero si lo quieren ver desde el punto de vista matricial, el sistema siempre tiene solución porque ocurre esto. La matriz de coeficientes del sistema es la matriz que se obtiene cuando yo pongo al vector unitario I como primer columna y al vector unitario J como segunda columna. Eso multiplicado por la matriz de incógnitas alfa 1 y alfa 2 me tendría que dar la matriz del vector que yo quiero, que sería x1, x2. Entonces queda claro que aunque x1 y x2 son importantes en el sentido de ver cuánto van a valer los escalares alfa 1 y alfa 2, no importa que pongamos en x1 y x2, no importa cuál sea el vector de R2. Como la matriz es esta, como la matriz que tengo de hecho ahí es la matriz identidad, siempre voy a llegar a... Esta siempre tiene determinante distinto de 0, de hecho su determinante es 1, y de hecho, como la matriz identidad, esta que termina siendo la identidad, multiplicada por la matriz de incógnitas, pues va a dar la matriz de incógnitas. En general siempre la matriz de incógnitas va a ser igual a las componentes del vector. Por esa razón decimos que los vectores I, J son una base, son un sistema generador de R2 y cualesquiera otro par de vectores, por ejemplo, que cumplirán con eso. Ok, otro concepto. Un conjunto de vectores x1, x2, etcétera, etcétera, xn de un espacio vectorial
decimos que son linealmente independientes si la única solución de este sistema, esto tal vez no lo parezca, pero esto es un sistema de ecuaciones lineales. Y si se fijan, se parece mucho a una combinación lineal, solo que en vez de igualarlo a un vector z cualquiera, lo estamos igualando al vector 0. Ese es el vector 0, queda claro porque alfa 1 por x1 más alfa 2 por x2, etcétera, etcétera, son suma de vectores, por lo tanto el resultado es otro vector. Aquí que quede claro que el 0 es un vector. Entonces, bueno, regresando a la definición, un conjunto de vectores son linealmente independientes si la única solución de este sistema es que todos los escalares valgan justamente 0. Caso contrario, decimos que son linealmente dependientes. Sí, a ver, vamos a tratar de darle sentido a este asunto. Por ejemplo, si se acuerdan de el ejercicio, de uno de los primeros ejercicios que revisamos con GeoGebra, había un par de vectores, uno era el 1,1 y el otro era el menos 2, menos 2. Vamos a decir que este es el vector x1 y este es el vector x2, ¿sale? Son vectores. El vector x1 es el 1,1 y el vector x2 es el menos 2, menos 2. Y yo quisiera saber si estos vectores son linealmente independientes. Entonces tengo que escribir más o menos la siguiente combinación lineal. Es decir, alfa 1 por 1,1 más alfa 2 por menos 2,2 lo igualo al 0, en este caso al 0 vector, al 0,0. Y entonces, ya saltándonos algunos pasos que me parece que son más o menos evidentes, si se acuerdan, es agarrar el primer vector y ponerlo como la columna de una matriz. Agarrar, aquí es menos 2, menos 2. Aquí me he ocultado un signo menos. Agarrar el segundo vector y ponerlo como columna de otra matriz. Esa matriz multiplicada por la matriz de incógnitas e igualarla a lo que quiero obtener, que es el vector 0. Entonces fíjense, estos dos vectores, el 1,1 y el menos 2,2, serán linealmente independientes si la única solución de este sistema de ecuaciones lineales es la solución que llamamos trivial. Alfa 1, aquí nada más hay dos escalares, alfa 1 igual a alfa 2 igual a 0. Ahora, quiero que observen lo siguiente. Esto otra vez está escrito matricialmente de esta forma, donde para saber si la solución es única habría que ver cómo es el determinante de la matriz A. Claramente el determinante de esta matriz es 0. Eso no significa que no tenga solución, significa o que no tiene o que tiene muchas, ¿no? Entonces, ahora otra cosa importante, muchachos, este sistema de ecuaciones lineales es un sistema homogéneo. Espero recuerden ese concepto. Un sistema se llama homogéneo si está igualado a puros ceros, que es el caso de este. O sea, las ecuaciones, que ya no las escribí, ya no venía al caso, pero las ecuaciones, las dos ecuaciones que se obtienen con dos incógnitas están igualadas a 0. ¿Por qué es importante recordar el concepto de un sistema de ecuaciones homogéneo? Porque un sistema de ecuaciones homogéneo siempre tiene solución, que es la trivial. Como está igualado a 0, pues si todas las incógnitas valen 0, pues me da 0 en todos lados. Entonces un sistema de ecuaciones homogéneo siempre tiene solución y es la solución trivial. Ahora, ya sé que este sistema de ecuaciones tiene solución, la trivial. Y si el determinante de la matriz es 0, entonces significa que tiene muchas soluciones. Entonces, fíjense, estos dos vectores al formar este sistema de ecuaciones, ¿tuvieron solución única, que fue la trivial? La respuesta es no. Por lo tanto, estos dos vectores, el 1,1 y el menos 2, menos 2, fueron vectores linealmente dependientes. Y eso tiene bastante sentido, porque aquí los tengo todavía, miren.
el vector 1,1 y el vector menos 2,-2 son vectores que uno es múltiplo del otro, que entre ellos dos solo pueden generar los vectores que están en combinaciones lineales de ellos dos pueden generar. Fíjense, de hecho ahí se ve, esa recta que los contiene pasa por el origen. Eso quiere decir que una combinación lineal de esos vectores sí genera al 0,0, pero también genera a otros. Por lo tanto, el sistema por eso tuvo muchas soluciones. Y en términos, digámoslo así, geométricos en esta interpretación, pues siendo que estos vectores son uno múltiplo del otro, pues no se pueden considerar dependientes entre sí, independientes entre sí, sino dependientes, como fue la conclusión a la que llegamos. Entonces, regresando a la presentación, decíamos entonces que cuando la solución del sistema que se plantea es única, bueno, ahí está, decíamos que cuando la solución de este sistema es única, los vectores son linealmente independientes, en caso contrario, que fue lo que pasó en el ejemplo, son linealmente dependientes. Ok, ahora otro concepto importante. Se dice que un conjunto de vectores son una base de un espacio vectorial. Aquí este es el concepto importante. Se dice que ese conjunto de vectores son una base y que además la dimensión de ese espacio vectorial, o sea, son base y de cierta dimensión, si estos vectores son linealmente independientes y forman un sistema generador. Entonces, para hablar de que un conjunto de vectores son una base de n dimensión, deben ocurrir dos cosas. El conjunto de vectores candidato para una base deben ser linealmente independientes y además deben ser un sistema generador, que lo de sistema generador lo definimos antes. Son un sistema generador cuando con combinaciones lineales de esos vectores se puede formar cualquier otro elemento de Z. Entonces, volviendo al ejemplo de los vectores unitarios I, J de R2, esos vectores son linealmente independientes, son una base generadora, son un sistema generador, son linealmente independientes y por lo tanto son una base. Tan son una base que a este conjunto de vectores se le conoce como base canónica por ser vectores unitarios. Esa es la base canónica de R2. Y su dimensión es 2, son dos vectores, ¿no? Entonces la base canónica de R2 es de dimensión 2 y son los vectores unitarios I, J. Pero eso no quiere decir que esa sea la única posible base para R2. ¿Sale? Ok, bueno. Pregunta análoga. ¿Serán los vectores unitarios en R3 una base de R3? Y esta pregunta tendrá sentido si demostramos un par de cosas. Primero, de hecho lo trataré de explicar aquí. Primero, que son linealmente independientes. ¿Cómo demuestro que son linealmente independientes? Formo la siguiente combinación lineal, es decir, cada uno de estos vectores multiplicados por un escalar me tiene que dar el vector 0. Si la solución de este sistema de ecuaciones que se va a formar es única, si la solución es única, repito, los vectores son linealmente independientes. Eso decía la definición. Caso contrario, serían linealmente dependientes. Saltándome el paso de hacer todas las cuentas, ya sabemos que quedaría de esta forma. Pongo el vector unitario I como la primera columna, el vector unitario J como la segunda columna y el vector unitario K como la tercera columna de una matriz 3×3 que va a multiplicar a una matriz 3×1, que es la matriz de las incógnitas, que son los escalares, que deberían tener como solución única la trivial, y eso lo igualo al vector 0. Repito, si este sistema tiene solución única, estos vectores son linealmente independientes.
y ya tenemos una de las dos condiciones para que sean una base. Bueno, queda claro que este sistema de ecuaciones se puede ver en forma matricial otra vez de esta manera, donde a por x igual a b, recuerden, estos no son vectores, estas son matrices. De hecho, aquí ya tampoco eran vectores, aquí ya son matrices. Acá arriba todavía era una representación vectorial. Bueno, queda claro que el determinante de A es distinto de 0, ¿no? De hecho, el determinante de A es 1 porque es la matriz identidad. Por lo tanto, fíjense, el sistema de ecuaciones sí tenía solución porque está igualado a 0. Entonces ya tenía solución, la trivial, es homogéneo. Y cuando veo que su determinante es distinto de 0, significa que tiene única solución. Por lo tanto, la única solución, y que de hecho aquí se ve muy fácil porque si multiplican esta matriz, la identidad por esta, pues en automático salen las únicas posibles soluciones de los escalares. Alfa 1 igual a 0, alfa 2 igual a 0, alfa 3 igual a 0. Por lo tanto, ya cumplimos la primera condición. Son linealmente independientes. Lo otro que deben cumplir, y que es también bastante fácil de ver, es que sean un sistema generador. Para ser un sistema generador, la misma combinación lineal ahora no la igualaríamos a 0. Ahora la igualaríamos a cualquier elemento de R3. Por cualquier elemento de R3 lo voy a representar como si fueran las componentes de un vector Z, que serían Z1, Z2 y Z3. Para no hacer el cuento cansado, muchachos, llegaríamos a este mismo sistema, solo que en vez de igualarlo a 0, 0, 0, lo igualaríamos a tres números que ya no tienen por qué ser 0 necesariamente. Los igualaríamos a Z1, Z2 y Z3, pero este sistema, como ya vimos que el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de 0, es 1, sí tiene solución, es decir, estamos viendo que además de que este conjunto de vectores son linealmente independientes, también son son un sistema generador de R3. Al cumplir esas dos condiciones, la pregunta ya está contestada. Los vectores unitarios I, J y K de R3 son una base generadora de R3. La respuesta es sí. ¿Ok? Bueno, les haré una pregunta adicional, que esa no la voy a contestar yo. ¿Serán estos vectores una base generadora de R3 también? Estos, bueno, algebraicamente hablando, ya platiqué cómo lo podemos justificar. Primero, estos tres vectores de R3 deberían ser linealmente independientes y ya sabemos cómo se demuestra que lo sean. Y luego deberían ser un sistema generador de R3. Eso igual ya sabemos cómo se justifica. Ya nada más podríamos intentar darle, y es un poco platicadito, podríamos darle una interpretación en R3 a la segunda pregunta, es decir, estos tres vectores, el menos 1, de hecho creo que ya no sería necesario regresar a GeoGebra, ya solo lo comento, me quedo en la presentación mejor. Estos tres vectores serían una base generadora de R3. Primero, si son linealmente independientes. Segundo, si generan a cualquier otro vector de R3, y eso se hace planteando ahí un sistema de ecuaciones. Y lo más importante es ver esta matriz. O sea, algebraicamente hablando, la matriz que se forma cuando escribo los vectores como sus transpuestas en forma de columna, ¿sí? Queda claro que si el determinante de esta matriz es distinto de 0, sí
sí van a ser un sistema generador de R3, va a ser un conjunto generador de R3, porque siempre va a tener solución única el sistema que se plantee, y también la única solución, es decir, también van a ser linealmente independientes, porque cuando lo iguale a cero, la única solución va a ser la trivial. Eso en términos algebraicos, pero en términos, que fue lo que ya no quise hacer en GeoGebra, en términos geométricos, queriéndolo más o menos explicar de forma rápida, significaría que estos tres vectores no son uno múltiplo del otro, porque en el momento en el que fueran uno múltiplo del otro, pues ya no generarían más que una línea, como lo vimos en el ejemplo de R2. Entonces, si estos tres vectores entre sí no son uno múltiplo del otro, es decir, si este vector no es múltiplo de este no es múltiplo de este, podremos generar cualquier vector de R3 con ellos y serán firmes candidatos a ser una base de R3, una base distinta a la base canónica. Esta, como ya vimos, que si es una base, esa es la base canónica de R3. ¿Vale? Ok, entonces ahora sí. Prácticamente para terminar, ahora hago esta pregunta. Esperando que ya que en algún momento lo hagan, esperando que si lo hubieran hecho. Se hizo una pregunta muy al principio sobre las matrices 2×2. Se pidió que se justificara si las matrices 2×2 son un espacio vectorial, es decir, si cumplían con la lista de 10 condiciones o 10 propiedades, 5 para la suma de matrices 2×2 sería en este caso, y 5 para el producto de un escalar por matrices 2×2. Si las matrices 2×2 como conjunto cumplen esa lista de 10 propiedades, el conjunto de las matrices 2×2 forman un espacio vectorial, y entonces, suponiendo que ya lo justificaron, si ya se justificó aquí, prácticamente les estoy diciendo que sí lo son, pero que lo justifiquen. Vean la pregunta, o vean lo que se pide: proponga un conjunto de matrices, porque a esto vamos. Si las matrices 2×2 son un espacio vectorial, puede haber una base de ese espacio vectorial también. No tienen que ser vectores de R2 o de R3, puede ser cualquier otro espacio vectorial. Entonces, aquí lo que se les pide es que propongan un conjunto que sea una base de este espacio. A ver, regreso al ejemplo. Si yo no hablara de matrices 2×2, sino de vectores de R2, si me piden propon un conjunto de vectores que sean una base de R2, pues yo puedo proponer estos. Ya vimos por qué. Este conjunto de vectores son una base de R2 y son de dimensión 2, es decir, la base es de dimensión 2. Análogamente para R3, este conjunto de vectores ya se vio que son una base. Este conjunto de vectores de R3 son una base y su dimensión es 3. Entonces, si las matrices 2×2 son un espacio vectorial, se pide que propongan una base generadora de todo ese espacio vectorial a partir de las definiciones que se han dado, y que se diga de qué dimensión es la base. ¿Sale? Bueno, pues eso sería todo entonces.